Como sabéis, este ya es el último día de estas jornadas, después de 3 días. Ahora por la mañana vamos a hablar, por un lado, Fayol nos va a hablar de la depuración durante el franquismo de la universidad, y luego Lidia de la cuestión del papel de la mujer en las guerras y demás. Así que va a empezar hablando Fayol, como siempre. Después de las dos ponencias habrá un turno de debate, preguntas, cualquier cosa que se quiera plantear. Fayol, como digo, va a hablar de la depuración del franquismo de la universidad. Es un tema que trabaja bastante. Él es profesor de esta casa, de la Universidad Complutense. Es también miembro de la Cátedra de Memoria Histórica del siglo XX, que tiene ahí abajo frente a reprografía su despacho. Y bueno, pues llevan organizando bastante tiempo aquí en la facultad actos muy interesantes sobre el franquismo, que bueno, seguramente muchos de vosotros y vosotras habréis acudido. La verdad, yo creo que lo mejor es que empiecen a hablar ya los ponentes, si cuando quieran. Pues muchas gracias, y en primer lugar agradecer a la UHP y a la organización por haber contado conmigo para estas jornadas, que además ya aprovecho también para felicitaros por el éxito del público, que a veces incluso más que la Cátedra de Memoria Histórica en alguna de sus convocatorias. Yo creo que es una buena e interesante combinación, que nos adaptemos a los intereses y a las preguntas que desde los alumnos pues, se plantean. Y en esto, la contribución que yo voy a hacer la voy a especificar un poco más, porque creo, dentro de todo lo que venimos investigando, miembros de la cátedra, miembros del Departamento de Historia Contemporánea, pues creo que había un tema particular en torno a la universidad que puede resultar interesante. Yo voy a hablar de un colectivo muy pequeño, pero que puede ser muy significativo y que puede ser muy interesante para los que somos miembros de esta casa. Voy a hablar de la depuración de la universidad en 1939, pero con especial referencia a lo que entonces se denominaba como la sección de historia. Es decir, aquellos catedráticos y profesores que se ocupaban de la enseñanza de la historia en España a la altura de 1936. Y no solo hablaré de depuración, sino que también hablaré de los nuevos catedráticos que ocuparon los puestos de la Universidad Española a partir de 1939 y hasta en los entornos de 1951, en ese primer franquismo. Puede parecer en un principio un caso menor. Estamos hablando, catedráticos en España de historia a la altura de 1936, había tan solo 40. Una universidad muchísimo más pequeña y reservada a un grupo de alumnos muchísimo menor del que acude hoy a las aulas, lo que era la élite de la sociedad. Y probablemente los catedráticos de historia no fueron los más damnificados, ni los que fueron especialmente perseguidos durante la guerra y la posterior represión durante la dictadura franquista. Fue más grave. Por ejemplo, el caso de la depuración y de la persecución de profesores en medicina o en veterinaria, que serán materias que aparentemente no tenían un perfil político claro. Que luego de esto podemos hablar. El perfil político por parte de la dictadura se encontraba o se vislumbraba en muchos de los detalles. Sin embargo, a pesar de que es un grupo minoritario, puede ser un caso ejemplar. Primero porque nosotros, tanto que profesores de historia como alumnos o como historiadores o como futuros profesores o profesores, tenemos que reflexionar de dónde venimos, quiénes son nuestros maestros y si nuestros maestros o los referentes intelectuales que nosotros manejamos pues están a la altura de nuestras expectativas. Y luego también porque todos lo sabéis, y yo creo que no hace falta insistir mucho, la historia es un material muy sensible y con una potencialidad de uso público y político muy importante, sobre todo la historia que se hace desde las instituciones. Y en ese sentido, no solo se trató de una venganza, de la represión, la persecución de unos personajes, y por eso depuración con elección de nuevos catedráticos. El franquismo también, o la dictadura franquista, o los apoyos sociales que tuvo la dictadura franquista, también se esforzó en elaborar un discurso legitimador de lo que había sucedido durante la Guerra Civil y en intentar suplantar, a través de una visión sobre el pasado de España y sobre el pasado del mundo, un discurso que generara un consenso y que creara una nueva visión del mundo que quedara establecida y difundida socialmente.
Tengamos en cuenta que esos catedráticos que fueron elegidos entre los años 40 y 50, muchos de ellos se mantuvieron en sus puestos hasta los años 80. El catedrático era una figura diferente a la que es actualmente, no era el fin de una carrera. El catedrático era por entonces el que se encargaba de una cátedra y de impartir una asignatura determinada. El catedrático era una vez, que era el único puesto que había como funcionario, y era el que elegía muchas veces a sus auxiliares y ayudantes de cátedra. Su poder era prácticamente omnímodo. Y los catedráticos eran los que cooptaban, los que elegían dentro del grupo a los nuevos catedráticos, con lo cual hubo una selección desde dentro. Una vez desmochada la universidad, como dice el libro de Jaume Claret, en Atroces Noches, utilizando palabras de Laín Entralgo, una vez desmochada la universidad, se eligieron a una serie de catedráticos que hasta la transición, y bien entrada la transición y la reforma, hasta que no se hizo la reforma universitaria, controlaron el acceso a la universidad y el acceso a los puestos de enseñanza en este país. Y por lo tanto, su discurso ha sido incluso más largo que la propia dictadura. Eso, pues, ha generado, bueno, o genera una serie de problemas y que yo creo que siguen siendo actuales, que deben ser motivo de reflexión. Para empezar, porque ese discurso quizá no triunfó, y quizá académicamente yo creo que sí que estamos ya en una situación en que podemos decir que, bueno, puede haber visiones obsoletas, puede haber visiones legitimadoras todavía en las aulas, pero se ha producido una profunda renovación de la historiografía española, al menos en términos académicos. Pero no es caso, quizá, en el discurso social. Y no es el caso del discurso, del recuerdo que tiene la población sobre la guerra y la dictadura y la represión que la acompañó. Es más, ha existido, y yo creo que sigue existiendo, una cierta aversión a que en el discurso social se siga planteando, bueno, pues se mire de frente a este tipo de cuestiones. No hay tanto un ejercicio de suplantación del discurso como de desmemoria. Muchos de los historiadores que se instauraron a partir de los años 40 y ejercieron la docencia desde las cátedras no se atrevieron, no quisieron o decidieron no hacer, o deliberadamente impidieron que se estudiara durante mucho tiempo la guerra y la dictadura. Y, por otra parte, también ocultaron o evitaron el debate sobre determinadas cuestiones fundamentales en la evolución histórica española y particularmente la historia contemporánea de España. Pero es que además, ya no solo en términos políticos, la desgracia que se produjo a partir de 1936-39 en lo que respecta a la enseñanza de la historia en España, era también en términos científicos. Tengamos en cuenta que la renovación o la modernización, el surgimiento de una historia como una disciplina académica moderna estaba todavía en sus primeros pasos. En 1930, o a la altura, en las entreguerras europeas, es cuando cuando se están sacando la cabeza los primeros representantes de la escuela de análisis, por ejemplo. Innovaciones en la manera de estudiar el pasado que, por ejemplo, estaban llegando a España, algunos lo conocían, pero que dejaron de llegar a partir de 1936. La modernización, la aparición de una disciplina histórica moderna se frustró precisamente por la guerra. Y si acaso, las únicas incorporaciones que se pudieron producir fueron las del historicismo que se iba desarrollando desde 1900 o desde finales del siglo XIX, o bueno, el historicismo alemán, tanto en su versión alemana como francesa. Fueron 40 años de cortafuego a muchas innovaciones. Y, bueno, tono polémico, terminaré seguramente hablando de, bueno, sí, fueron permeando algunas ideas, tenemos la imagen, todavía se santifica la imagen de Jaume Vicens Vives, pero recordemos que eso se produjo ya en la década de los 50 y de una manera muy progresiva y muy dosificada. Antes de empezar y antes de centrarme en la represión, creo que es necesario y básico hablar de qué tipo de universidad existía y precisamente con
¿Para qué tipo de universidad se levantó el franquismo? Pues se levantaron los sublevados en julio de 1936. Porque, y esto es una cosa que tenemos que mirarla de frente los historiadores, tanto como profesionales como investigadores de aquella época. Porque la represión de la universidad no fue algo que hicieron unos extraterrestres que vinieron de fuera o unos militares que llegaron hasta la ciudad universitaria y decidieron quién podía continuar y quién no podía continuar. Sino que hubo poderosos, o fuertes apoyos desde dentro de la propia universidad para eliminar a algunos de los profesionales que estaban ejerciendo la enseñanza en esta casa y en el resto de las universidades españolas. Entre 1900 y 1936 se había ido produciendo una progresiva y cada vez más intensa renovación del tipo de enseñanza que se estaba dando dentro de las aulas universitarias. Y en esto conviene quitar a lo mejor imágenes que están demasiado marcadas, tanto desde el discurso franquista como por el ambiente que se genera en la guerra. No se trataba en su gran mayoría de profesores radicales en términos políticos. No eran, utilizando una expresión coloquial, rojos peligrosos. Es más, por ejemplo, si hablamos del marxismo en historia, apenas había representantes dentro del cuerpo docente que analizara el pasado de acuerdo con los planteamientos marxistas. Se trataba en gran medida de gente liberal, liberales con algunas tendencias democráticas y que progresivamente estaban permitiendo la incorporación y la entrada de ideas nuevas, que podrían haber abierto la puerta a planteamientos más innovadores o más radicales, pero que en esencia no dejaban de ser miembros de la élite, familias acomodadas, como era lo propio de una universidad en la que solo unos privilegiados todavía entraban. Eran liberales de tendencias demócratas con los que a lo mejor en muchos aspectos nosotros nos podemos identificar. Para empezar, eran los representantes de la institución libre de enseñanza, que trataban de modernizar las formas pedagógicas y de enseñanza tanto en primaria, secundaria como ya a la altura de la universidad. Pero eran también los miembros y los impulsores los que habían conseguido arrancar a las élites políticas de la Restauración, porque lo arrancaron prácticamente, la iniciativa de la Junta de Ampliación de Estudios a principios del siglo XX, y cuya intención era simplemente tomar a los investigadores de este país y enviarlos fuera, a Europa, fundamentalmente para que conocieran cómo se hacía, cómo se practicaba la ciencia en otros lugares, cosa que hoy asumimos o deberíamos asumir como algo obligatorio dentro de los estudios generales. La gente que pretendía o que quería que nos contamináramos de Europa y que fuéramos rompiendo con la tradición o con lo que se suponía que era la tradición española. Eran liberales y demócratas que habían fundado instituciones como el Centro de Estudios Históricos, el primer centro que no era propiamente universitario, dedicado a la investigación y que sería una especie de proto-CSIC, en que se fomentaba la investigación pura para intentar innovar, incorporar las novedades que venían de otros ambientes culturales. Y finalmente son esas élites liberales demócratas que habían tomado el control del sistema educativo a partir de 1931. Gentes que habían estado en la periferia y que con la República pues adquieren y toman el control, instauran métodos fundamentalmente más democráticos en el acceso a la enseñanza. No solo porque ampliaran la educación primaria, que probablemente era el gran proyecto modernizador de la República, sino que también en la selección de profesores dentro de las aulas universitarias se iba a acabar con la cooptación, con la endogamia, para intentar que prevaleciera el criterio de innovación científica y de innovación intelectual. Yo creo que la gran figura, que a veces, no sé, yo con el tiempo considero que hay que reivindicar cada día más, es la de Ramón Menéndez Pidal. No se trataba de un líder sindicalista ni un líder obrero, un personaje incluso católico y conservador en muchos aspectos, pero que a la altura de la República había llegado a la cúspide de todas las instituciones. Había dirigido la Junta de Ampliación de Estudios, enviando a sus discípulos al extranjero para que trajeran novedades a España. Era presidente de la Real Academia Española de la Lengua.
Era, bueno, catedrático más antiguo y más respetado de esta universidad, cuando se la denominaba la Universidad Central, siendo el gran maestro en lengua y en historia de los estudios de doctorado. Era el director del Centro de Estudios Históricos, donde se estaban formando los investigadores más innovadores en materias como historia del derecho, historia o historia de la lengua. Era el que dirigía lo que entonces se denominaba la Universidad Internacional de Santander, que no Menéndez Pelayo. Y quizá que si no hubiera cambiado el curso de historia se hubiera llamado WIM también, pero Universidad Internacional Menéndez Pidal. Y era bueno, no era entonces director, yo creo, o pues lo había sido, pero era miembro destacado de la Real Academia de Historia. Era, si ponemos un equivalente con lo que sucedía en otros países, yo creo que era como un Ernest Lavis de Francia que tenía el carisma suficiente para estar desarrollando un fuerte equipo innovador dentro de la historia española. Quizá incluso más modesto que Lavis. Un tipo que lo que le interesaba, y en esto pues marcaba una diferencia con el tipo de profesor más populista y demagogo, quizá de principios de siglo, que describe Baroja en sus novelas como el árbol de la ciencia, un tipo que se dedicaba a trabajar y que de hecho lo que quería era trabajar y que no le molestaran las cuestiones políticas, y que se introducía en la gestión era simplemente para poder desarrollar más trabajo, y muy respetado por todos sus discípulos, pero a la vez muy odiado y muy vilipendiado por aquella clase de profesor antiguo que se estaba viendo amenazado por la modernidad y por la entrada de nuevas ideas en España. Probablemente Menéndez Pidal, a pesar de ser un personaje, y ya digo, que en muchos posicionamientos políticos no era nada avanzado. Sus discursos sobre las cuestiones autonómicas en Cataluña pues no eran coincidentes, a lo mejor ni siquiera con el espíritu de la propia república. Y podía que fuera muy elitista en muchos sentidos, pero marcaba una diferencia, y eso era precisamente lo que hizo, o le hizo particularmente odioso a lo que habían sido las clases dominantes hasta el momento. Porque consideraba que el mérito, que el logro, que el esfuerzo, que el trabajo era la base para ascenso dentro del mundo científico y académico. Y no debía ser ni la tradición, ni la pertenencia a una estirpe, ni el ser hijo del catedrático que anterior había desempeñado la cátedra. Y fue precisamente el intento de descabezar el movimiento que él había impulsado lo que hizo él, lo que propuso el franquismo. Menéndez Pidal probablemente se salvó por pertenecer a la élite de un destino más fatal del que tuvo. En 1939, cuando terminaba la guerra, él había cumplido 70 años. Llegó a la fase de la jubilación y no se le llevó no se le abrió ningún expediente, pero sí sus discípulos tuvieron que marcharse de España. Y ya digo, insisto, se trataba de personajes que no eran radicales políticos. Claudio Sánchez Albornoz no lo era, un católico conservador, y muchas de sus propuestas sobre la idea de España, pues probablemente podría estar adscrito a una derecha centrada. Américo Castro, y ya en terrenos de la lingüística, Damaso Alonso, Tomás Navarro Tomás o Amado Alonso. Luego hubo casos más graves, por ejemplo el de José Palanco Romero, de la Universidad de Granada, miembro de Izquierda Republicana, alcalde de la ciudad y catedrático de Historia, que fue asesinado en los primeros meses de la guerra. Misma suerte corrió Salvador Vila Hernández, que era catedrático de lengua árabe y especialista en historia de instituciones árabes y musulmanas, y que fue también asesinado, discípulo de Unamuno. En este caso, asesinado, si no me equivoco, en Salamanca. Al exilio partieron algunos de los especialistas más importantes en paleografía, en diplomática y en lenguas clásicas, como Agustín Millares Carlo o Pedro Urbano González de la Calle, ambos de esta universidad. A otros no se les permitió regresar y fueron viejos maestros que podían haber generado una escuela o haber cumplido un papel en los años 40, precisamente en el momento de mayor modernización de las ciencias historiográficas, como Rafael Altamira, que estaba en el extranjero y siguió en el extranjero y vivió en América Latina. El caso, o uno de los casos más graves, fue el de los prehistoriadores y arqueólogos. Dos grandes figuras existían en ese momento en España. Una, la escuela madrileña, y otra que podíamos considerar la escuela catalana.
En Madrid estaba Hugo Obermayr. Insisto todavía en esta imagen. Y como el franquismo, bueno, para empezar, porque es que no había radicales en la universidad, lo que había era gente conservadora, medianamente aperturista. Hugo Obermayr era un sacerdote católico alemán que había sido traído aquí por el duque de Alba y que era especialista en cuestiones de arqueología de prehistoria, y se le creó una cátedra específica aquí de historia primitiva del hombre, en el que, bueno, se estaba indagando sobre una cosa aparentemente contradictoria con sus orígenes intelectuales, como católico planteándose cuestiones sobre la Biblia. Bueno, a pesar de tener una gran escuela y que muchos de los miembros de esta escuela pues se incorporaron a las fuerzas políticas que sostenían la dictadura, para empezar Julio Martínez Santolaya, miembro de Falange y catedrático también de Historia Antigua, Universidad Martínez, que fue el que acabó quedándose con su cátedra y que era miembro de Falange, del grupo edilista. A Hugo Obermayr, como se declaró muy tibio respecto a la dictadura, no se le permitió volver. Y se le ninguneó y se le excluyó de la cátedra que venía desempeñando desde los años 20. Perego Gimpera, en cambio, sí que había estado más significado respecto a la República. Catedrático en Barcelona, había sido consejero de Justicia con Luis Companys durante la República. No tuvo nadie que decirle nada para que no volviera a España o para que saliera por la frontera en su momento. Luego hubo depuraciones menores, en algunos casos pues la jubilación forzosa de algunos profesores que estaban cercanos a la jubilación, algunas por la delación de los que luego serían profesores. Ese es el caso de José de Leitu Piñuela, el pueblo se divierte, catedrático en Valencia, al que denunciaron Rafael Calvo Serer y Alfredo Sánchez Bella, luego harían gran carrera en el franquismo gracias al Opus Dei. Y luego traslados forzosos. Ángela Fraiz-Buesa, nacionalista vasco tibio, católico, pero nacionalista, que se le condenó al ostracismo en Salamanca, lejos de su tierra natal. Sí. Vale. Bueno, pues vamos con la parte jugosa, que es, una vez desmochada la universidad, ¿quién ocupó los puestos que habían desaparecido? No me da tiempo a reconstruir las más de 60, 70 cátedras que se concedieron entre 1940 y 1951, que es el cambio de ministerio. Se pasa de, un ministerio más controlado por los nacionalcatólicos, Ibáñez Martín, a un antiguo falangista, miembro de la Asociación de Propagandistas, pero vinculado a la gente de Menéndez Pidal, como era Ruiz Jiménez. A partir de Ruiz Jiménez, a partir de 1951, también es verdad que el número de cátedras que se conceden son mucho menores. El esfuerzo de renovación sin ningún matiz positivo, en este caso, sino de sustitución de catedráticos y de creación de una nueva universidad, se había completado a la altura de 1951. Y en esto yo señalo y voy a contar tres historias. Tres historias que a lo mejor me condeno un poco, y además os señalo que es la primera vez que las cuento en público. Entonces, en esto es un texto que va a salir dentro de poco. Son tres historias y de tres actitudes respecto al franquismo y respecto a la situación en la universidad, que pueden ayudar también a entender el diferente tipo de apoyo. Esto yo creo que es lo interesante. Vuelvo a insistir, el franquismo o la dictadura no es algo que traiga un extraterrestre, sino que hace gente de la sociedad donde se acaba implantando. Que pueden, mostrar tres perfiles de apoyos hacia esa dictadura y ayudar a explicar por qué hubo o cómo se acabó instaurando y legitimando la situación en el país, qué apoyos sociales contaban. La primera, yo creo que fue una actitud de venganza y aprovechamiento. Y se produjo en los primeros tiempos de la dictadura. Entre 1939 y 1940 se conceden, no tengo el dato aquí concreto, pero salen a concurso unas 10 cátedras o 12 cátedras
Universidad de Historia. Y se reparten prácticamente entre los vencedores de la guerra. Casi todos fueron cátedras que se dieron por méritos de guerra, en el que jugó más el papel que se había hecho durante los años entre el 36-39 y fundamentalmente entre el 31-39 que los méritos académicos. Por ejemplo, esta universidad pasó a ser gobernada por Pío Zabala Lera, que era catedrático de Historia Contemporánea y que había apoyado sin fisuras a la sublevación. Había estado cerca de la acera. Y una de las primeras cátedras concedidas en el año 40, que es cuando se hacen los primeros ejercicios, se conceden a su yerno, Luis de Sosa Pérez, también luego catedrático, yo creo que acabó en esta casa, si no mal, y que acabó en políticas. Fue uno de los fundadores del departamento de políticas cuando se empiezan a crear los estudios de ciencias políticas, y que había intentado desde el año 25, sin éxito, convertirse en catedrático de la universidad. Eso sí, había combatido y había sido voluntario durante la guerra. Otro ejemplo, catedrático, y el catedrático casi tan antiguo como Menéndez Pidal, por unos pocos años menos de esta universidad, la Universidad Central, la que concedía el doctorado, lo que era entonces la cúspide de los estudios, era Antonio Ballesteros Beretta, conservador, amigo de Menéndez Pidal en gran medida. Pues otra de las cátedras que se conceden en 1940 se le hace a Manuel Ballesteros, que es su hijo, y que se convierte en el especialista y en el heredero de los estudios americanistas en esta facultad. Manuel Ballesteros Gavilurá, que se llamaba, estuvo en activo prácticamente, no sé si termina en los años 70 aquí, o a principios de los años 80, era un estudiante excelente. Contaba, su madre además era la única mujer, yo creo, en esa época miembro de la Real Academia de la Historia. Contaba con un ambiente familiar proclive para que surgiera un genio, un buen estudiante. Y además gozó de todas las oportunidades que ofreció la República. Fue aquel famoso viaje por el Mediterráneo que se hizo en 1933 para que, siguiendo las ideas de la ILE, pues los estudiantes conocieran los vestigios de las civilizaciones antiguas de manera directa, pero también recibió pensiones para estudiar en el extranjero. Y como muchos en la época, eligió ir a Alemania, que claro, en Alemania en 1933-1934. Eso le acercó y le introdujo en los círculos de Falange, y como falangista se presentó a esos ejercicios. Pero incluso podríamos concederle a Manuel Ballesteros Gavilurá cierta excelencia en el momento, porque si uno ve sus expedientes y su currículum, tiene una gran cantidad de publicaciones. Evidentemente le ayudó la posición de su padre y su posición durante la guerra. Otro caso más diferente es lo que sucede con la arqueología, en el que yo creo que hay un personaje que está por estudiar y que a mí me ha interesado particularmente, sobre todo porque no se conoce nada de él. Ya os he señalado que aquí había un gran especialista, que era Hugo Bermayer, otro en Barcelona, Pere Boix-Gimpera. Los dos tuvieron que marcharse y quedaron todas sus cátedras a disposición para que sus discípulos se las repartieran. Y una de las primeras cátedras es una de Historia Antigua, Universal y de España, que surge en Santiago de Compostela. Se presentan dos candidatos. Un joven que se llama, joven estaría rondando los 30, Francisco o Francesc Esteve Gálvez, procedente de Alicante. Y otro joven que se llamaba Martín Almagro Valls y que procedía de Madrid. Francesc Esteve Gálvez, yo creo que era un producto de los nuevos aires aperturistas y democráticos que habían surgido en España. Era un chaval que con 16 años se había puesto a excavar por su cuenta, porque le fascinaba esto de la arqueología, que había publicado sus primeros resultados con 18 o 19 años, y que habían sorprendido al propio Boix-Gimpera, que movió Roma con Santiago para que pudiera estudiar gratuitamente en la Universidad de Barcelona. Luego se doctoró en Madrid,
y era conocido por ser uno de los doctores más jóvenes y uno de los doctores más brillantes. Se le pagó el viaje y se reunió dinero entre los propios profesores, eso entraba dentro de la generosidad de estas élites, para que pudiera ir a ese viaje, a ese crucero por el Mediterráneo y tuviera tantas oportunidades como Manuel Ballesteros o otros hijos de catedráticos, o como los Lorca, que también fueron, o gente de ese nivel o ese nivel. También se hizo conocido porque ya en 1929, como líder estudiantil en las protestas en Barcelona en la universidad contra el dictador Primo de Rivera, y luego como miembro de UGT y de Esquerra, de la Esquerra de Valencia. Convertido en profesor de instituto, durante la guerra asume, está todo el rato en el bando republicano, asume la dirección de un instituto de secundaria. Las publicaciones eran, bueno, las más que podía conseguir un estudiante en la época antes de la guerra del 36, y de hecho se había presentado a las cátedras en el año 36. Luego, en lo político, había sido miembro de las JONS en su juventud, para luego pasar en Salamanca cuando era estudiante, y ahí se enfrentó con Tobar en las luchas entre sindicatos de estudiantes, a ser anarcosindicalista. Se le concedió un viaje, una pensión para ir a Alemania y ampliar estudios. Cayó en 1934-35 en la Alemania hitleriana. Y fascinado con las políticas de masas, se hizo un defensor y un propagandista del modelo nazi alemán. Julio de 1936 venía de una concentración de juventudes hitlerianas. Cuando llega a la ciudad donde estaba alojado, sabe que ha estallado la sublevación en España. Cogió y se pagó un viaje para alcanzar por Salamanca y presentarse ante el gobierno, hasta la jefatura de la sublevación como voluntario, junto a Antonio Tobar, que estaba con él en viaje de estudio. A partir de ese momento se acerca a Manuel Hedilla, la gente de Falange, y de hecho le detienen junto a Manuel Hedilla en los hechos de Salamanca, pero es el único en salir. Eso también queda por estudiar, es el único a salir sin ser procesado y sin ser condenado. A partir de ese momento la carrera de este profesor avanza rápida y de manera fulgurante. Se convirtió alcanzó grandes cargos de responsabilidad en la dirección de excavaciones y sobre todo a partir de 1939 se hace con el control de todo aquello que había estado haciendo Pérez Boix Impera en Barcelona. Dirige el Museo Arqueológico y evidentemente se le debe o se le tiene que conceder una cátedra. Es esa cátedra en la que se presenta junto a Francisco Esteban Galdós, con muchísimas menos publicaciones, con muchísimas menos logros académicos. Le es concedida directamente la Cátedra de Santiago y el traslado inmediato hacia Barcelona. A partir de ese momento se convertirá en el gran controlador de la arqueología española, con una serie de incidentes y de enfrentamientos con Julio Martínez Santolaya, que ha sido muy bien descrito por profesores catalanes. Luego también ellos han contado, a Francisco Gracia, cómo utilizaban las excavaciones, batallones de trabajo y todo ese tipo de cuestiones. Luego hubo otros catedráticos, no sé cómo, ya vamos a ir terminando, ¿no? Bueno, tenemos si quieres 10 minutos. Sí, 15, 20 minutos. Vale. Hubo otros catedráticos que intentaron aprovechar las circunstancias para hacer la revolución. Y entre ellos destaco, y además como una personalidad muchísimo más compleja y que yo creo que tiene sus luces y sombras, que acaba de ser además destacada en una biografía publicada por Comares, el profesor Santiago Montero Díaz, que fue licenciado, uno de los licenciados más brillantes de su generación. Con solo 18 años era licenciado en Historia, en 1929, porque era un niño prodigio. En 1936 se convirtió en catedrático de universidad, justo antes de la guerra, el último catedrático que nombró la República. Y también con una evolución
que también da para reflexionar, y yo creo que este es uno de los elementos más interesantes de esta época, con una evolución ideológica muy errática. Nacionalista gallego, uno de sus representantes más brillantes, también fue el fundador de las primeras organizaciones comunistas en Santiago de Compostela. Posteriormente, y además establece una polémica y un debate público muy conocido con Ramiro Ledesma Ramos en torno al sindicalismo. En 1933, aprovechando de nuevo un viaje de estudios concedido por las instituciones republicanas, marcha a Berlín y también cae la fascinación por las organizaciones nacionales sindicalistas. Se convertirá a partir de entonces en uno de los jonsistas más beligerantes, incluso en el que acabará siendo el albacea, el que gestiona la herencia de Ramiro Ledesma Ramos cuando este muera. A diferencia de otros historiadores que medraron en estos primeros años, si nosotros leemos las obras de Santiago Montero Díaz justo antes de la guerra, podemos encontrar a un profesional brillante en lo científico, o nosotros podemos discrepar en lo político, más admirador de Huizinga y uno de sus introductores y uno de los renovadores de la historia medieval. Había seleccionado algunos fragmentos, pero no he podido terminar, sobre todo porque me gustaría más que hablaran por sus propias palabras, esto porque parece que los estoy clasificando. Pero él era, por ejemplo, profundamente antimarxista, pero hemos de reconocerlo, que por lo menos había ido a calmar y conocía de lo que estaba hablando y no como sucedió en los años posteriores. Como digo, era defensor de un concepto de historia universal, agnóstico, que más o menos se iba retirando del catolicismo y que bebía mucho de las ideas que se estaban comentando en ese momento Spengler y otros historicistas alemanes culturalistas. Yo lo califico, podría considerar que podríamos denominarlo como un historicista de la mejor calaña. Y en este sentido intelectualmente muy sólido. Pero que evidentemente él era catedrático en Murcia, y esto quizás sea uno de los aspectos que quieren por investigar, pues con apenas 29 años de decano, además, una vez terminada la guerra, uno de los más vinculados a la depuración y a la expulsión de determinados profesores de la universidad. Llegó a Madrid en 1942 y además se convirtió, y si uno lee los libros de historia de la época, se convirtió en el gran ideólogo del régimen, hasta que cometió un error. Cuando en 1945, una vez cayó Mussolini, llegó a la conclusión de que era el momento de reivindicar su figura. Y hizo una conferencia en esta casa reivindicando un caudillo de verdad. Evidentemente eso le valió el ostracismo y el envío durante un par de años al destierro interior, a un cierto exilio interior. Luego recuperó su cátedra y se convirtió en uno de los personajes que fomentó, y además es maestro de muchos intelectuales que luego pues, se fueron posicionando desde el comunismo, desde la izquierda contra el régimen. De hecho, fue expulsado de la universidad en 1965 por haberse, no sé si renunció voluntariamente, con el momento de Tierno, sí, el momento de Tierno y de Tobar. Bien, y luego, y yo creo que esta es la especie más peligrosa, en mi opinión, hubo una serie de catedráticos que lo que intentaron es crear un nuevo discurso que suplantara, aprovechando lo que se había hecho en el pasado, pero intentando cerrar las puertas de la Universidad Española a la modernidad. Y en esto yo creo que no ha sido suficientemente destacado el poderoso papel que tuvo el Opus Dei y un grupo de historiadores vinculados al Opus Dei que se fueron instalando en determinadas disciplinas y particularmente en la historia. Yo solo voy a destacar a tres figuras, a Rafael Calvo Soler, a Alfredo Sánchez Bella y a Vicente Rodríguez Casado. Los tres, dos de ellos, Calvo Soler y Sánchez Bella, se encontraban en dos momentos muy cercanos. El primero, en dos tiempos de la República. Eran compañeros de un colegio mayor, el Colegio Burjasot en Barcelona, en Valencia,
donde compartieron incluso habitación, y colegas y compañeros. De hecho, ellos fueron los editores, cuando eran estudiantes, con apenas 20 años, de las primeras ediciones de Camino, de José María Escrivá de Balaguer, dentro de la imprenta de la familia de los Sánchez Bella. Durante mucho tiempo, mantuvieron una relación estrecha e incluso lucharon en las primeras cátedras. También les contó el destino para delatar y denunciar ante las autoridades recién instauradas tras la guerra a José de Leito Piñuela, y tanto Sánchez Bella como Rafael Calvo Serer, entonces dos jóvenes licenciados de apenas 22, 23 años, porque os podéis sentir cercanos y próximos, denunciaron a uno de sus antiguos maestros, que tenía cerca de 65 o 66 años, como, me parece que son palabras textuales, un liberal de la peor especie que debería ser eliminado de este país, y que evidentemente fue pasado a la jubilación forzosa por haber defendido posturas anticlericales y liberales, y por cuyo puesto acabaron peleando unos meses después en Reamor. El destino, también les uniría en el CSIC. Alfredo Sánchez Bella no había terminado la licenciatura cuando se convirtió en el segundo cargo más importante del CSIC, detrás de Alvareda, también miembro del Opus Dei, y que fue el primer secretario y director de la institución. Y Rafael Calvo Serer fue uno de los primeros directores de la revista Argos, donde pudo promocionar a todos los historiadores o a los personajes afines a sus posturas políticas. Y estas posturas fueron más o menos, esta cercanía fue más o menos armónica durante unos ciertos años. Luego Rafael Calvo Serer se metió en relaciones un poco extrañas con don Juan. También no se sabe si como agente doble o como don Juanista, y acabó defendiendo o llevando el Diario Madrid, y siendo el máximo responsable del Diario Madrid, y Alfredo Sánchez Bella el que lo acabó dinamitando. Esta también hay que investigar, porque ellos seguían siendo amigos, la historia política les había enfrentado en ese momento. El caso es que eran dos personajes que vieron el cielo abierto cuando terminó la guerra. Estaban en tercero de carrera, cuando había empezado la guerra. Hicieron cuarto y quinto durante 1939 y 1940. Mientras la Universidad de Valencia les daba un puesto, porque no había profesores, para que enseñaran a los de primero. Se licenciaron en 1939 y 1900, yo creo que en 1900... en los finales de 1939, o en la primavera de 1940. Y luego se sacaron la tesis, particularmente, y esto lo dice en una de sus cartas el propio Calvo Serer, escribió su tesis en un mes, sobre, qué tema más original y más propio para su tiempo, sobre Menéndez Pelayo, que se convertía en ese momento en el gran referente intelectual que estaba promocionando la dictadura, la dictadura que se estaba construyendo. En realidad, si uno ve la tesis y ve el juicio de los propios profesores sobre la tesis, una tesis que no alcanzó sobresalientes, sino el mero aprobado, era simplemente una colección de textos. En este caso firmada y presentada dirigida por Santiago Montero Díaz, que de todas maneras se distanció de Rafael Calvo Serer inmediatamente. Nunca le votó para que se convirtiera en catedrático. Como digo, una historia de delación, porque colaboraron con las nuevas autoridades, contribuyeron a que se fuera vaciando de catedráticos la universidad y fueron nombrados o fueron conseguir ser nombrados en los nuevos puestos que aparecieron. Es más, esto continuaron haciendo los ejercicios de prácticas. Si uno ve las cátedras, los ejercicios de oposiciones, que son documentación que ya se puede consultar en los archivos, Alfredo Sánchez Bella y junto a Rafael Calvo Serer denunciaban a todos sus contrincantes por sus antiguas vinculaciones liberales o porque eran amigos de liberales. Y no pocas carreras académicas se frustraron por la llegada de estos dos personajes. También les acusaban normalmente de plagio. Bueno, son muy conocidas y todavía se podrían investigar, pero vamos, son cosas que ya son conocidas, que todos los textos que había publicado Rafael Calvo Serer a lo largo de su vida como historiador, que tampoco fueron muchos,
fueron robados o fueron utilizados a partir de traducciones que no se conocían en este país. Por otro lado, fueron creando una red en la que miembros de ese colegio mayor, porque muchos de ellos pertenecían a ese colegio mayor, se fueron integrando en las cátedras en la Universidad Española. O miembros del Opus Dei con el que había coincidido Alvareda o el propio Alfredo Sánchez Vella. Vicente Rodríguez Casado obtiene una cátedra en 1942 con Rafael Calvo Soler. Me parece que es un buen personaje para resumir toda esta situación. Él había terminado la carrera, terminó la carrera en torno al año 40-41. El personaje, procedente de la Universidad Andaluza, hijo y vinculado a los, yo creo, no sé si no es Federico Suárez Guerra, era un compañero de estudio. Bueno, vinculados también a gente que montó la cadena SER en aquellos momentos y los medios de Unión Radio. Él estaba en Madrid estudiando cuando estalla la guerra y se metió en una de las embajadas para protegerse. Y había quien, pues, bueno, y estuvo viviendo ahí durante unos meses hasta que consiguieron, con unos salvoconductos, marchar junto al propio José María Escrivá de Balaguer y huir de Madrid. Con él, a mí esta historia me encanta, lo cuentan muy bien los miembros del Opus Dei, tienen unos cuantos libritos de esto. Junto a él llegan hasta Cataluña y se instauran en el Bosque Rial, que además se acabará convirtiendo en una especie de lugar mítico para ellos, porque la editorial del Opus Dei se llama Rial. Y cruzan Alvareda, José María Escrivá de Balaguer y Vicente Rodríguez Casado. Bueno, un grupo de elegidos, de 7, 8. Pero cuando el Opus Dei además todavía tenía ese matiz un poco mesiánico que le da Escrivá, de que, bueno, era un apostolado con 12 seguidores, entre los que se encontraba Salvador Sánchez Vella y el propio Calvo Soler, una panda de jóvenes investigadores que estaban dando una nueva visión de España. Efectivamente, enseguida se le concedió la recompensa en la nueva España instaurada en 1939. Se le dio la cátedra una de las primeras cátedras de Historia de América en Sevilla. Estuvo a partir de ese momento en todos los tribunales de cátedra Vicente Rodríguez Casado, en todos los tribunales de cátedra relacionados con estudios hispanoamericanos o americanos. Se le creó una escuela específica, que era la Escuela de la Rábida, en el que se fueron formando como escuela de verano a nuevos investigadores, evidentemente todos miembros de la obra, y le permitió contar con no pocos recursos públicos para ir a Latinoamérica, con el propósito evidente de no solo estudiar el pasado del latinoamericano, sino ir expandiendo la organización a cuyo servicio se ha puesto. Vicente Rodríguez Casado murió hace ya unos cuantos años, pero se mantuvo en la cátedra madrileña hasta principios de los años 80 y manteniendo la influencia, el peso académico que eso significaba. Como digo, quizá incluso he matado moscas a cañonazo, porque entre 1939 y 1951 yo creo que no hay mucha gente libre de pecado. Libre de pecado en los términos que yo estoy defendiendo. Yo no creo que haya muchos historiadores y muchos profesores universitarios que accedieran a puestos de responsabilidad que tengan o que no estuvieran favorecidos por el ambiente y por haberse plegado de alguna manera a él. Incluso los que se mostraron incolumes en un primer momento o con una cierta postura, o podríamos ser, como podría ser Vicens Vives, acabaron legitimando el discurso y contribuyendo a difundir el discurso de una historia que fundamentalmente tenía que ser católica, ortodoxa en sus planteamientos y que tenía que volver a visiones del mundo y del pasado como las que se habían defendido durante la Contrarreforma. Pero incluso Calvo Soler y Sánchez Vella, y aquí lo dejo, que fueron los grandes artífices de lo que se denominó la generación del 48, la renovación de la historiografía contemporaneísta fundamentalmente, y en las que se incluirían los cátedros
que dirigieron esta universidad, como el Palacio Alcalá o el Zamora, acabaron justificando y legitimando el discurso de la dictadura y cortando el paso, al menos hasta los años 50, de toda innovación académica y científica que estaba produciéndose en Europa y en Occidente, y en los medios occidentales. Otra cosa es, y en esto no debemos ir con esto concluir, con esto no se trata de hacer precisamente una crítica esencialista como la que hacía el propio franquismo. Yo creo que el ejemplo de Santiago Montero, que yo tengo respeto intelectual, es muy fuerte. Muestra que las trayectorias intelectuales son contradictorias. Poca gente, salvo los franquistas más recalcitrantes, son coherentes a sí mismos. Y de hecho, la capacidad de cambio de opinión debe ser valorada. Eso sí, no debe ser olvidado el pasado y el apoyo implícito que gran parte de profesores y del medio académico universitario dio a la dictadura y a los vencedores de la guerra. Muchas gracias.